7 de la mañana, 2 minutos. Amigas, amigos, televidentes y oyentes, gracias por acompañarnos. Aquí iniciamos la semana en Noticias 7 Matinal, este lunes 17 de julio del 2023. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. ¿Cómo están, compañeros? Buenos días también. ¿Qué tal el inicio de semana? Hola, Meche, Lautaro, qué bueno iniciar la semana con ustedes. Le mandamos un saludo a Andrea, que se estará incorporando en las próximas horas también a las labores informativas de Noticias 7, la verán al mediodía, pero lamentablemente hoy iniciamos con una noticia no muy agradable, y es que se confirmó el asesinato de un candidato asambleísta por la provincia de Esmeraldas. Se trata de una noticia en desarrollo, un poquito le vamos a contar los detalles que se conocen hasta este momento. Compañeras, muy buenos días. Buenos días, Lautaro. Un saludo también a la gente que nos ve y que nos escucha. Y en otros temas, hoy en nuestro espacio de entrevistas tendremos al vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción para hablar sobre estas propuestas de reformas a las pensiones jubilares. ¿Qué opina este sector productivo del país? 7 de la mañana, 3 minutos. Les contamos entonces que la noche de este domingo se reportó el asesinato de Rider Sánchez Valencia, candidato a asambleísta por el cantón Quinindé en Esmeraldas. Así es, Sánchez era parte de la lista de candidatos del movimiento Suma, que auspicia a Otto Sonnel-Hosner para la presidencia en las elecciones extraordinarias de agosto. Solamente para contarles un dato preliminar, de acuerdo a lo que se ha dicho, el candidato estaba manejando cuando fue atacado, habría sido trasladado con vida a una clínica en Santo Domingo, pero lamentablemente horas después se confirmó su muerte. Bueno, pues tras conocerse este lamentable hecho, el presidenciable Otto Sonnel-Hosner reaccionó. Vamos a ver si tenemos en pantalla, por favor, el tuit de Otto. Ahí dice claramente: mis más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Un día tras otro nos azota la violencia. Estamos en shock por el asesinato de Rider Sánchez, nuestro candidato, como ya lo hemos mencionado. Reitera sus sinceras condolencias y menciona que hay un compromiso, que es terminar esta plaga. ¿Cuál plaga? La inseguridad y la violencia. Si mi memoria no falla, es el primer candidato de estos comicios que es asesinado. Recordemos que en febrero tuvimos más candidatos, ahí sí, para las seccionales, para alcaldías, prefecturas, que fueron atacados, sufrieron atentados, algunos perdieron la vida. Este es el primero en estos comicios adelantados, entonces, que perece por culpa del crimen organizado. Así es, este tuit que tú acabas de leer, Lauta, lo había publicado hace menos de una hora Otto Sonnel-Hosner. Es verdad que es el primero que se registra en estas elecciones. En las de febrero, que fueron las que de mayor violencia, se mencionaban más de 60 ataques contra los candidatos en el tiempo que duró el periodo de campaña. Ahora también hay que recordar que se había mencionado que los presidenciables tendrían esta seguridad por parte de la policía con los antecedentes de lo que ocurrió en las elecciones seccionales. Sin embargo, para los asambleístas, al ser más de 1.300 candidatos, la policía había mencionado que no se podía dar esta cobertura a todos, pero en el caso de que alguno en particular requiera o haya tenido amenazas, pues que se gestione esta solicitud directamente con la policía. No conocemos los detalles si en el caso de Rider Sánchez habían amenazas o si él había solicitado ya esta seguridad. Lo sabremos en las próximas horas. Como les decimos, es una noticia en desarrollo que se conocen apenas muy pocos detalles todavía. Claro, este asesinato fue en la madrugada específicamente, ¿no? Y bueno, él era candidato de Quinindé. Recordemos que Quinindé, para quien no lo sabe, es un cantón de la provincia de Esmeraldas, que es una de las 3 provincias con mayor índice de violencia, de asesinatos y de presencia de estas bandas de crimen organizado. En las próximas horas estamos seguros que la policía se ha de pronunciar para brindar más detalles. Ahí tenemos imágenes, justamente estas son imágenes de hace pocos minutos, en la madrugada, como tú decías, Meche. Sacan del vehículo donde fue interceptado y luego recibió una serie de disparos el candidato asambleísta por la alianza Suma Avanza, Rider Sánchez. Allí es socorrido tanto por la policía como también por el cuerpo de bomberos y otros testigos que estaban ayudando. Otra vez el modus operandi que conocemos, compañeras, al vehículo llegan y empiezan a disparar. Sí, lamentable. Sabemos que, como les mencionábamos, cuando lo sacaban del vehículo, él todavía estaba con vida hasta que fue trasladado a Santo Domingo desde Quinindé, pero lamentablemente se confirmó su muerte horas más tarde, y lo decía justamente el candidato Otto Sonnel-Hosner. Vamos a continuar. Y una menor de 14 años herida es el saldo de otra balacera, ahora en los exteriores de la unidad de flagrancia en el norte de Quito el pasado fin de semana. Según la policía, los disparos estaban dirigidos a 5 personas que habían sido detenidas por porte de armas. El hecho quedó grabado en video. Vamos a verlo.
Este fue el momento cuando varios hombres se acercan a un grupo que estaba en las afueras de la unidad de flagrancia en Fiscalía, en el norte de Quito, y disparan en su contra. En el video se puede observar a un segundo individuo que también descarga su arma de fuego contra estas personas, quienes lo único que pueden hacer es correr para protegerse. Después de las indagaciones se determinó que los atacantes eran 3. En ese momento, el personal que se encontraba al interior se percató de la presencia de una motocicleta con 3 ocupantes con arma de fuego. En respuesta, el personal de guardia y un policía que estaba de civil también hicieron uso de su armamento para repeler el ataque. Sin embargo, los delincuentes también tenían explosivos. Estos delincuentes botaron una granada tipo piña a las afueras que no se activó. Es así que el Grupo de Intervención y Rescate en este momento, a través de técnicas y procedimientos, logró desactivar con una contracarga. Durante la balacera, una menor de edad resultó herida. Producto de este enfrentamiento hay una menor de edad de 14 años que sufrió un impacto de herida de bala a la altura del parietal derecho. Está siendo atendido en la ambulancia, aparentemente es un roce, inmediatamente va a ser dado adelante. Después de las investigaciones se determinó que los atacantes quisieron acabar con la vida de 5 personas, quienes habían sido detenidas por tenencia y porte ilegal de armas. Finalmente los atacantes fueron capturados y el área fue cercada para el respectivo procedimiento. Edison Saavedra, Noticias 7. La semana pasada ya había solicitado un sector de asociaciones de jueces y también de fiscales protección en los perímetros, porque esto es un problema que aqueja desde hace varias semanas a las unidades judiciales y en este caso también de la Fiscalía. Estamos viendo en pantalla en este momento la reacción de la Fiscalía General del Estado luego de este incidente y dicen textualmente que la Fiscalía rechaza el ataque perpetrado esta tarde por ciudadanos desconocidos en la unidad de flagrancia en Quito, quienes ejecutaron disparos con fines que son investigados y la policía efectuó el procedimiento. Esto lo tuitearon minutos después de que ocurriera la balacera y como ya lo han dicho y lo hemos escuchado en la nota, ya fueron detenidos. Este fue el primer mensaje del tuit de la Fiscalía que se pronunció. Vamos a ver entonces. Así es, también tenemos las reacciones del Consejo de la Judicatura también, porque ellos se pronunciaron, ahí lo tenemos, emitieron un comunicado en su cuenta de Twitter y señala el Consejo de la Judicatura rechaza el ataque que se perpetró en la unidad de flagrancia en Quito, en donde personas armadas dispararon y lanzaron un artefacto explosivo. Esto puso en riesgo la vida de los usuarios y servidores judiciales que se encontraban laborando en ese momento. La policía señaló que una menor de edad, como ya lo habíamos visto en la nota, fue herida de balacera. Rechazamos este atentado que pone en riesgo la vida de los ecuatorianos y pretende socavar los principios fundamentales de la justicia y seguridad ciudadana. Ese fue el pronunciamiento del Consejo de la Judicatura, como le decíamos, las reacciones después de este ataque que, si mi memoria no me falla, yo personalmente no recuerdo que se haya registrado algo así en la ciudad de Quito, justamente. En Quito no, 3 sujetos en moto, entonces llegaron para entregar disparos a 5 que estaban dentro de la unidad, lanzaron un explosivo y lamentablemente una menor ha sido herida. A ver, amenazas de bombas sí ha habido, incluso en el complejo judicial norte, claro que sí. En muchos lugares que hacen la llamada, que hay un objeto extraño, llega la policía con su unidad especializada y revisan que no sucede nada. Pero algo, como bien dices tú, esto no. Sí pasó hace 2 semanas en Puerto Viejo, donde pusieron un artefacto explosivo en una unidad también judicial, y en Guayaquil también ha sucedido en la Albán Borja, donde se llevan a cabo los procesos judiciales, sobre todo cuando va algún cabecilla y la banda contraria quiere tratar de ahí atacarlo, que entendemos es un modus operandi muy similar al que estamos viendo. Sería el caso, ¿no? Lo grave justamente es que en estos lugares, como en la unidad de flagrancia, hay inocentes. Hay personas que están yendo por otras causas o familiares de algún detenido. Y también es una zona muy comercial, en la ciudad de Quito, en una de las grandes avenidas, justamente. Entonces hay muchos, de hecho hay un hotel muy reconocido muy cerca. Sí. Hay mucho tráfico, mucho comercio también por esa zona. Lamentablemente por eso tenemos que reportar hoy este daño colateral que se ha dado a esta menor de edad. 7 de la mañana con 12 minutos. Les contamos también que un juez de Santa Elena acogió el pedido de la Fiscalía y dictó además prisión preventiva para José Z y Alex M, a quienes se los acusa de ser los presuntos autores materiales del asesinato de Rubén Cherres y de otras 3 personas al interior de una vivienda en Punta Blanca, provincia de Santa Elena, el pasado 31 de marzo.
En la audiencia, Fiscalía presentó 25 elementos de convicción que hacen presumir su participación en este crimen. Según las investigaciones, José Z fue quien llevó a Cherres y a sus dos ocupantes en un auto con placas clonadas desde Guayaquil hasta Santa Elena, en donde los asesinaron. La instrucción fiscal de este caso durará 90 días. Estos son los autores materiales, pero todo el mundo se pregunta quién les dio la orden de hacer este sicariato. Pues la policía ya anunció que hay la intención de que estos dos procesados ingresen al sistema de protección de víctimas y testigos para seguir con la búsqueda justamente de los autores intelectuales del crimen del empresario guayaquileño. ¿Esto por qué se lo menciona? Bueno, recordemos que Cherres fue vinculado directamente con cercanías o nexos con la mafia albanesa. Se presume que podría haber salido la orden de allí. Esto lo determinarán las investigaciones que se llevan a cabo, y qué mejor que los dos detenidos para poder entregar más información de quién quería asesinar a Rubén Cherres, y que en ese ataque lastimosamente 3 personas más perdieron la vida. 7 de la mañana, 13 minutos. Bueno, tenemos más temas para ustedes. El perito Roberto Mesa fue convocado a Fiscalía a ampliar su versión, esto sobre el caso Gabela. Mientras tanto, la familia del ex general revisa la información de este tercer producto en el que se dan nuevas e insólitas revelaciones. Vamos a ver. La reconstrucción del tercer producto del caso Gabela no solo ratificó lo que se especuló durante años respecto a los autores intelectuales, sino también reveló más información que al momento de la construcción del informe en 2013 no existía. Por ejemplo, respecto al autor material del crimen del general, nos referimos a alias Francis. Francisco Israel Cruz Vargas, alias Francis, fue vinculado al caso Gabela luego de que alias Cojo lo delatara y asegurara que él fue quien disparó en contra del general. Que Francis era zurdo. Pero este nunca fue procesado por la causa, pues según versiones, habría sido asesinado en diciembre de 2012. Buscamos esa información fue pública en su momento, existe un expediente con relación a la muerte de el tal Francis. Esa información estaba en el tercer producto que hizo el perito Mesa en 2013. Sin embargo, en la reconstrucción de este informe, el experto encontró que Cruz Vargas y su información estaba relacionado a Derly David Salazar Vargas, ambos inscritos en el registro civil en años diferentes, pero con la misma mujer como madre. Al cotejar las huellas dactilares, el resultado arrojó que son la misma persona. En algunos registros oficiales aparecen actividades ilícitas vinculadas todavía a Derlis Salazar Vargas, como si él se encontraría, digamos, para los registros oficiales vivo. Incluso el perito y su equipo recopilaron información que apunta que Salazar Vargas votó en las elecciones de abril de 2021. Eso es una información que las autoridades judiciales seguramente se encargarán de corroborar si esto es así o no. Esta revelación insólita y más información está siendo analizada por la familia Gabela y la Defensoría del Pueblo, que han adelantado solicitarán una ampliación de la investigación del perito Mesa. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y las declaraciones, la ampliación de esta declaración del perito Mesa la semana pasada causó mucha polémica también entre algunos de los abogados de los quienes están siendo señalados en este caso, porque decía que hubo muchas contradicciones y que también el perito se negó a entregar más información, que él decía que pues cuando se entregue el tercer producto a la Fiscalía, ahí tendrán todos los documentos. Como decimos, la familia sigue en esta revisión porque tiene 20 días, son 74 páginas que constan en este producto. Lo que ellos han dicho es que pedirán la ampliación porque todavía hay información que no consta en el tercer producto reconstruido, pero que sí estaba en 2013 cuando entregó el perito Mesa a las autoridades del Comité Interinstitucional, en ese momento conformado por los ministros del correísmo. Justamente hubo incluso un intercambio de tweets entre el perito Mesa y Rafael Correa, porque Correa dice, bueno, miren cómo han cambiado la versión de este tercer producto, el original con este reconstruido, y Mesa le dice, señor presidente, entonces usted sí leyó en su momento el tercer producto. Bueno, claro. Es parte de todo estas... dimes y diretes, porque obviamente Correa se siente aludido. Se dijo antes de que saliera el producto que él iba a estar dentro de... No, lo que se ha dicho es que él conocía de las denuncias de Gabela, mas no es acusado como autor intelectual. Eso sí hay que aclararlo. Sin embargo, bueno, esto es parte de la gran polémica de años que llevamos con el tema de quién asesinó y por qué asesinaron al general Jorge Gabela. Y hay que recordar que todo esto ocurrió en el gobierno de Rafael Correa. Así es, claro.
7 de la mañana, 17 minutos. Ahora vamos a hablar de otros temas. El sismo de 3,9 grados que fue registrado a mediodía el pasado sábado en Quito dejó heridos y varias afectaciones en diferentes puntos de la capital. Después de un barrido, se informó que parte del techo de una casa se desprendió y cayó sobre 2 niños y 2 adultos, quienes resultaron heridos y fueron atendidos por los bomberos. Así es, los menores de edad tenían 9 y 13 años y presentaron cortes en la piel, mientras que el adulto mayor tuvo un golpe en su cabeza. Esto sucedió en la avenida de los Conquistadores, en el ingreso a Guápulo, y allí, como estamos viendo también, hubo deslizamiento de tierra y piedras hacia la vía. Así es, otro deslizamiento se reportó en el sector de Tanda, en el nororiente de Quito. Una pequeña parte del talud se desprendió. En videos que fueron difundidos en redes sociales se puede observar el evento e incluso varias personas fueron evacuadas de edificios. No sé ustedes, compañeros, pero yo lo sentí muy fuerte. Estaba en mi casa, habíamos terminado de almorzar con mi familia, nos sentamos un ratito en la sala y eso se movió, los vidrios sonaban muy fuerte. Muy fuerte, sí, fue prácticamente a la hora de almuerzo. Yo también estaba con mi familia almorzando y fue muy fuerte, un sonido muy fuerte, corto pero intenso. Sí, mucha gente lo sintió, de verdad que sí, como dices tú, no es tan fuerte en magnitud, pero el estar a 12 kilómetros, exactamente eso nos hace que se sienta mucho acá en la capital. No es la primera vez que hay un sismo, pero por lo menos de tanta o tanta percepción, cercanía del epicentro, exactamente. No era ni muy profundo, quizá por eso es que se sintió muchísimo más que en otras ocasiones. Exactamente. Sí. Siete de la mañana, 20 minutos, estamos de regreso con más información, amigos. Los candidatos presidenciales han compartido videos en redes sociales en los que aparecen niños. ¿Es esto legal? Lo explicamos en la siguiente nota. Presta atención. Hola, guapo Daniel, ¿cómo estás? Hola, Yana. Súper bien. ¿Tú? Sí, yo estoy bien. Por grabar este video en TikTok, el presidenciable Daniel Noboa ha sido cuestionado, pues el CNE prohíbe en campaña utilizar niños. Pero si revisamos las redes sociales, Noboa no es el único. Otto Sonnenhosner compartió la historia de un niño con una enfermedad crónica, aunque le cubrió la cara. Tiene distrofia muscular. ¿Y cómo lo están tratando? ¿Cómo lo están cuidando? Y otro pequeño en una tarima dio palabras en favor de Luisa González durante un meeting en Pujilí. Estoy convencido que usted, como mujer y madre a la vez, es sinónimo de perseverancia. Sin embargo, hay 2 puntos a tomar en cuenta. El primero es que el Código de la Democracia prohíbe la utilización en campaña de menores de edad cuando se carece de la autorización de sus representantes legales, como lo explica el politólogo Esteban Ron. Hizo campaña con una TikToker y existe el consentimiento específico de los padres o representantes de la niña, no pasaría absolutamente nada. Y no es una infracción ni es una conducta que pueda ser sancionable por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, legalmente no irrespetaron la ley, aunque éticamente se abre otro debate. Se sugiere que no se utilicen esto. ¿Por qué? Porque es una distorsión de lo que es el plan de gobierno, el ofrecimiento de campaña, apelando a estrictos sentimientos. Pero el otro punto sobre la aparición de niños en propagandas es que se lo prohíbe en la campaña oficial del CNE. Recordemos que todo lo que es campaña tiene que ser a través del Fondo de Promoción Electoral en los medios de comunicación. Estos medios están conformados por televisión, prensa, radio y vallas publicitarias, por lo que el contenido digital es ajeno al control del órgano electoral. Ahora estamos supeditados a que sean las políticas internas de las redes sociales las que tal vez te aprueben un contenido. Por ejemplo, la utilización de una música sin tener acceso o derecho al copyright. Así que será el votante el que decida si la presencia de niños en campaña es o no correcta. Lautaro Andrade, Noticias 7. Con trabajo o sin trabajo. Bueno, ya lo hemos visto, entonces más que un tema legal es un tema de ética que se plantea dentro del debate, que es mejor no utilizar a ningún integrante de grupos vulnerables, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, inclusive personas que sean refugiados por problemas de otros países y llegan al país. Se busca evitar y que sea una campaña limpia, y lo mismo al momento de referirse a otros candidatos, que es un tema también muy similar a todo esto, porque recordemos que dentro de la ley se establece que dentro de la campaña no pueden hacer alusión a sus rivales y no denigrarlos o ofenderlos o emitir epítetos. Esto tampoco se puede hacer.
¿Dónde está el problema? Que en las redes sociales, reiteramos, no se puede controlar. Es un deber pendiente que tiene el CNE para evitar el contenido digital que generan las diferentes candidaturas. Solo dos cosas para complementar lo que tú has dicho, Lauta. Anoche el CNE se reunió en un pleno. Ahí justamente se topó el tema acerca de el uso de menores de edad en las campañas de los candidatos. Justamente decía el vicepresidente Pita que pues el CNE no puede sancionar este tipo de acciones, pero que consta en la ley infantil que tenemos nosotros aquí en Ecuador esta prohibición, en el Código de la Niñez. Ahora bien, sobre la campaña anticipada, lo que sí se mencionaba es que ellos recabaron más de 1.500 indicios de campaña anticipada y sobre todo en la provincia del Cañar, pero que lo que se va a hacer en este año, en estas elecciones, es que sí se va a considerar el gasto anticipado en las redes sociales. Para eso se te va a utilizar el informe que da Meta, la plataforma de Facebook e Instagram. Y solo para hacer una revisión rapidita, en los últimos 7 días, Otto Sonel Hosner ha gastado $2.800 para publicitar 8 anuncios, luego le sigue Jan Topic, Daniel Novoa Sin y Luisa González, los 4 candidatos que más han gastado solamente en una semana en Meta. Ahora, ¿qué va a pasar con otras plataformas como Google y Twitter, en donde también existe publicidad y existe no desde ahora, sino desde hace algunos meses? Pues lamentablemente estas plataformas no tienen datos abiertos respecto a los gastos, así que en este caso no se considerará, pero lo que sí han mencionado es que se van a considerar el otro tipo de gastos que se va a descontar de su fondo partidario. 7 de la mañana, 25 minutos. Vamos con más información. 67 exasambleístas de la disuelta legislatura buscan nuevamente una curul y serán los candidatos en las elecciones excepcionales. El correísmo y el Partido Social Cristiano postularon a la mayoría de sus bancadas anteriores, algo cuestionado por los colectivos sociales. De los 137 legisladores que estuvieron en el periodo pasado, el de la muerte cruzada, 67, es decir, cerca del 50%, busca volver a la Asamblea. La mayoría son candidatos de la Revolución Ciudadana, 44 en total, 11 del Partido Social Cristiano, prácticamente toda la bancada anterior, 1 de Pachacutic, 2 de la Izquierda Democrática y otros 9 de diferentes partidos. Entre los rostros más visibles y conocidos para el correísmo están Marcelo Holguín y Viviana Veloz, promotora del juicio político al presidente Lasso. También figuran Esteban Torres, Henry Kronfler por el Partido Social Cristiano, este último como cabeza de lista. Isabel Enríquez es la única del bloque de Pachacuti que intentará volver al legislativo. Y de la Izquierda Democrática está inscrito Ramiro Narváez por la provincia del Carchi y también Yesenia Guamaní, aunque su calificación todavía está pendiente. Otra candidatura es la de Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea y ahora candidato por el Partido Socialista, pese a la posición interna del mismo movimiento a su postulación. Pero los cuestionamientos al retorno de estos legisladores se dan también en la sociedad civil. ¿Cómo es posible que se intente una nueva estructura a nivel de un gobierno que simplemente va a ser de transición para terminar el periodo, con actores repetidos y en otros casos salidos de los sarcófagos, cadáveres políticos que lo único que van a hacer es a quemar el asiento? Carolina Basante, Noticias 7. Ahora, en estos casos no utilizamos la palabra reelección porque entendemos que pues quienes no se podrían reelegir los anteriores, que los asambleístas de la disuelta legislatura, sino que lo que harían es ser candidatos para completar el periodo que les falta, que es de 1 año y medio. Pero como decíamos, los colectivos sociales de la sociedad civil pues han cuestionado esto porque esta asamblea fue muy crítica respecto a su gestión legislativa en los 2 años que han estado en funciones y por eso finalmente fue disuelta. Claro, y es que sí, como tú dices, no es una reelección porque no es que cuenta, es decir, ellos pueden lanzarse ahora y en 2025, si tienen la chance, volver a hacerlo. Esa sí sería la reelección. Pero atención también a la gente que nos ve y nos escucha, porque dentro de la campaña de los asambleístas muchos mencionan que es retomar el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Ya lo han dicho analistas y expertos en temas constitucionales y jurídicos. Esto no se puede hacer, el juicio político lo hizo la anterior legislatura, esta ya fue disuelta y no pueden continuar con el proceso por más que sean muchos de los mismos asambleístas que la impulsaron esto meses de atrás. Bueno, ya quedará entonces en las personas, en los electores, tomar la decisión correcta para estas elecciones excepcionales. Vamos a revisar la información de la agenda del presidente Guillermo Lasso, quien en estos momentos se encuentra en una gira internacional. El primer mandatario ya está en Bélgica, en donde se desarrollará la tercera cumbre CELAC-Unión Europea, el principal foro de diálogo y cooperación entre Europa y los estados de América Latina y el Caribe.
Así es, previamente el jefe de Estado mantuvo reuniones diplomáticas de alto nivel, especialmente con autoridades de la Unión Europea para fortalecer las relaciones bilaterales y continuar impulsando el proceso de extensión de la visa Schengen para los ecuatorianos. De su parte, representantes europeos aseguraron que se buscará impulsar una normativa para que en un plazo lo más corto posible se pueda tener una implementación de la decisión de esta extensión del visado, que ya estaría solamente en las manos de los europarlamentarios porque los trámites administrativos habrían sido completados. Y en otros puntos, dentro de esta agenda internacional, el primer mandatario también tuvo un diálogo directo con el vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, en el que se revisaron las estrategias que se emprenden para afrontar la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la inseguridad, para lo cual consideraron una agenda en materia de seguridad. Y además, durante la primera parada del presidente en Europa, en este caso en Madrid, España, Lasso recibió por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el compromiso de apoyar al Ecuador a lidiar con los estragos del fenómeno del Niño, que recordemos llegará en los próximos meses, y se busca la ayuda internacional, tanto de otros países como de los multilaterales, para poder enfrentar económicamente las pérdidas que podríamos tener por esta situación. Ecuador recibió un reconocimiento por los esfuerzos hechos para recuperar el sector turístico, como parte de la reactivación estratégica conocida como Más Ecuador en el mundo y Más Mundo en el Ecuador. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Guillermo Lasso. El reconocimiento fue entregado por la Organización Mundial del Turismo, que es parte de la Organización de Naciones de la ONU, y las acciones propuestas y ejecutadas permitieron que el número de visitantes de extranjeros aumente con respecto a los registros que se tenían de flujo de personas que venían al territorio ecuatoriano antes de la pandemia del COVID-19, lo que ha permitido entonces la reactivación en varios sectores productivos relacionados al turismo. Otra vez, para que quede muy claro, ha vuelto a tener más turismo el Ecuador versus lo que había antes de la pandemia. Así es, justamente esta estrategia que mencionaban, la de Más Ecuador en el mundo y Más Mundo en el Ecuador, está el gobierno, por medio de la cual el gobierno aseguró que no solo busca recuperar el turismo, sino también abrir nuevas puertas a nuevos mercados y generar más espacio para los productos y servicios ecuatorianos, creando empleos e impactando positivamente en las familias ecuatorianas. Esta fue una de las banderas también del presidente Guillermo Lasso cuando inició su gestión en 2021. Vemos que, pues, de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, ha tenido buenos resultados y el balance turístico de Ecuador, a pesar de que vivimos un momento complicado en temas de seguridad, al parecer es positivo. Y eso es algo oficial, ¿no? Porque lo hace la Organización Mundial de Turismo, la OMT, y perdón que tuve un lapsus, me trabé pensando en la ONU, pero justamente esta es una de las organizaciones que componen, es algo mundial, internacional, y que entonces, reiteramos, es bastante oficial, es algo real. Hay concursos que nos ponen al aeropuerto de Quito, a diferentes sitios como que mejor lugar turístico. No, bueno, esto es algo de la OMT entonces. Bueno, y hablando de turismo, también un punto interesante que hay en las Galápagos. ¿Conocen ustedes el emprendimiento Chueco? Bueno, es un emprendimiento precisamente una pareja de esposos jóvenes que decidieron comenzar su negocio en Galápagos ante el cierre del turismo en la pandemia. Su producto se ha logrado posicionar dentro de la isla de Santa Cruz. Veamos. Dustin y Tatiana son una joven pareja que, como la mayoría de personas en la isla de Santa Cruz en Galápagos, se dedicaba al turismo, pero todo se complicó debido a la pandemia. Por ello decidieron no quedarse con los brazos cruzados y emprender otro giro de negocio. Terminó el turismo y teníamos que encontrar algo que hacer. Y al inicio fue un proyecto, no sabíamos a dónde iba y nos involucramos más y más y nos gustó mucho y entonces decidimos seguir. Un familiar les enseñó el arte de hacer queso y poco a poco su pequeño negocio ha ido creciendo hasta ampliar su producción bajo un nombre muy particular, el queso chueco. Porque los primeros quesos que hicimos salieron bien chuecos. Entonces ahí quedó el apodo, el queso chueco, sí. La especialidad de la casa es la producción de yogur griego y quesos maduros, de los cuales ya tienen 6 variedades con nombres nativos de las Islas Encantadas. El primero es Media Luna, que es un estilo camembert. El segundo es uno que se llama León Dormido, que es como un queso semi-maduro. El tercero es del Puntudo, que es un queso estilo Gruyère. El Corona del Diablo, que es como un parmesano. ¿Cuál más? Gemelos, que es otro que es semi-maduro. En su pequeña bodega tienen los quesos que se maduran hasta 6 meses y que se limpian con una base de agua, suero y sal.
A pesar de ser productores artesanales, el queso chueco se produce y se consume dentro de la isla. Los que compran sí, son personas o que viven aquí o son embarcaciones de turismo o restaurantes. Esta joven pareja espera que el queso chueco pueda comercializarse en Ecuador continental y, quién sabe, a nivel internacional. Edison Saavedra, Noticias 7.